Y vamos a iniciar nuestra charla. Bueno, como se han podido dar cuenta, no soy muy habilidoso con las cuestiones de Zoom, entonces prefiero que nos hablemos y nos escuchemos sin diaporama. El segundo tema que me han propuesto es un tema bastante interesante. Una vez más, un verdadero desafío, cómo entender esos momentos, digamos, cruciales en los cuales vamos a poder tejer una alianza terapéutica con nuestros pacientes. Una alianza terapéutica como equipo de clínica perinatal, es decir, obstetras, anestesistas, pediatras y profesionales de salud mental, por un lado, y tal vez por otro lado también la alianza que nosotros como profesionales de salud mental podemos tejer con nuestros pacientes. He pensado que hay dos momentos muy emblemáticos cruciales en esta alianza terapéutica, que es la herramienta indispensable para nosotros. El primer momento es el momento en el cual por la manera en que están organizados nuestros sistemas de salud, los obstetras, las matronas, los pediatras, las auxiliares de puericultura, todos estos colegas que son del borde somático están en la primera línea, están en contacto directo con las madres, con las parejas y con los bebés. De ellos depende todo, de ellos depende mucho, de ellos depende no solamente brindar la mejor salud en el área de la obstetricia y la pediatría, pero también este enorme trabajo de identificar las situaciones de riesgo o las situaciones ya en patología en términos de salud mental. Este enorme trabajo es indispensable para que estos pacientes lleguen a nosotros. Una mujer embarazada no tiene idea de que el embarazo sea el momento ideal o el momento propicio o el momento en que consultar a un profesional de la salud mental sea posible. Eh, entonces, este trabajo inicial que hacen nuestros colegas del borde somático es absolutamente esencial. Nosotros los clínicos de la salud mental, estamos en nuestras torres de marfil y los pacientes no llegarán jamás a nosotros si nuestros colegas no tejen esta pasarela entre los pacientes y nosotros. Para que nuestros colegas del borde somático puedan tejer esta pasarela, se necesitan varias cosas y esto es lo que quiero compartirles hoy. Muy seguramente lo que yo les voy a decir ustedes lo saben y lo aplican todos los días, pero tal vez si lo pensamos juntos y tal vez con uno o dos conceptos, esto lo podemos compartir más fácilmente. La primera secuencia de la construcción de esta pasarela es permitirle a nuestros colegas del borde somático de tener suficientes rudimentos en salud mental y sobre todo el conocimiento de los mecanismos de defensa de los seres humanos que se van a desplegar en el curso de la consulta obstétrica pediátrica de la parte de los pacientes y que ellos van a recibir. El conocimiento de estos mecanismos de defensa les van a permitir de identificar un cierto número de indicios clínicos que en un segundo momento, cuando vamos a pensar juntos estas situaciones en nuestras reuniones clínicas, en nuestros staff, juntos vamos a poder transformar esos indicios clínicos en signos clínicos de sufrimiento mental y vamos a poder pensar juntos cómo vamos a conducir estas pacientes, estas parejas, hacia esa pasarela que los va a llevar hacia una consulta con un profesional de la salud mental perinatal. Existen múltiples situaciones en las cuales esos indicios se presentan. Yo les voy a proponer que abordemos esta tarde unas situaciones que aquí en Francia llamamos la quejología. La quejología es un neologismo que nos hemos tenido que inventar. Son todas estas pacientes que se presentan amparadas por la queja,
esta queja les permite de una cierta manera controlar el encuentro clínico con nosotros y les permite reclutar un cierto número de emociones negativas, señalarse a nosotros de manera negativa, reclutar un cierto número de emociones negativas que les permite dejar a un lado los verdaderos problemas de los que sufren, y de esta manera pasar al lado de un verdadero encuentro con nosotros. Entonces se trata de pensar con nuestros colegas del borde somático cómo podemos organizarnos para poder recibir esta queja y poder trabajar con esta queja. El ejemplo clásico de esta situación de la cual estoy hablando es, por ejemplo, esta mujer que tiene 42 años, miramos sus antecedentes y nos damos cuenta que tuvo una interrupción voluntaria de un embarazo cuando tenía 20 años, que desde los 35 tiene un deseo de maternidad, que desafortunadamente ha entrado en un proceso de asistencia médica a la procreación, que ha hecho 3 inseminaciones artificiales y que finalmente está embarazada en el primer trimestre después de todo este recorrido, está embarazada después de una fertilización in vitro. Esta paciente se va a presentar a nosotros quejándose, nos va a decir que está muy cansada pero que no puede dormir, que le cuesta mucho trabajo asumir sus responsabilidades profesionales, que le duele todo, le duelen los ligamentos, le duele todo, le duele el cabello, y se presenta a nosotros de esta manera. Este tipo de pacientes generalmente suscitan una animadversión de la parte de nuestros colegas. Son pacientes que nos ponen delante del desafío de no saber qué hacer con ellas. Frente a estas pacientes, efectivamente, que nos ponen un gran desafío, hemos creado con una amiga y colega que se llama Amina Yamyan, ella es ginecóloga y obstetra. Nos conocimos cuando éramos residentes en el Hospital Necker y ella hoy es la jefe del servicio de maternidad del Hospital Americano. Creamos un concepto, este concepto se llama el fracaso compartido. Y este fracaso compartido es lo que yo quiero compartirles esta tarde. ¿Cuál es el principio del fracaso compartido? El principio del fracaso compartido es que mientras esta paciente siga amparada bajo la queja, muy poco podremos hacer con ella, y de todas maneras estas pacientes nos van a poner en una situación de fracaso. Entonces, la mejor opción que podemos tener con ellas es fracasar juntos. Es decir, estas pacientes van a solicitar que utilicemos todas las herramientas de la medicina somática y nosotros sabemos pertinentemente que nada va a funcionar con ellas. Entonces vamos a darles las vitaminas, vamos a darles un ansiolítico, vamos a darles el hierro, y les vamos a poner de baja en el trabajo, porque se quejan efectivamente de que les cuesta mucho trabajo asumir sus relaciones profesionales. Pertinentemente sabemos que todas estas medidas no van a funcionar y que incluso cuando vamos a extraer a esta mujer de su trabajo, pues va a estar peor, porque de alguna manera el trabajo le permitía no estar a solas consigo misma y con la problemática del embarazo. Entonces, de esta manera, vamos a poner en marcha todo esto que no va a funcionar, todas estas estrategias que sabemos de antemano que no van a funcionar. Como son pacientes que están en la quejología, son pacientes que tienen tendencia a embolizar la consulta de los obstetras y de los pediatras. Entonces, lo que vamos a hacer con ellas es que vamos a darles citas con una relativa frecuencia y vamos a ponerlas donde no nos estorben. Es decir, cada uno de nosotros sabe cuáles son nuestros peores días, cada uno de nosotros sabe cuáles son nuestros mejores días en el que nuestros horarios son más permisivos.
Entonces vamos a colocar a, a esta paciente con una frecuencia de consulta relativamente importante, donde no nos estorban y donde vamos a tener todo el tiempo de que se quejen de lo que se van a quejar. Como sabemos que entonces de esta manera no vamos a embolizar nuestra consulta y vamos a dejar de sufrir estas pacientes. Como sabemos que todo lo que hemos puesto en marcha no va a funcionar, entonces la esperamos 15 días después, la esperamos para que ella nos cuente cómo nada funcionó. Entonces este es el momento en el cual está lista para que le digamos que hemos hecho todo lo que la medicina moderna somática le propone a ella para aliviar su situación y que tenemos que darnos cuenta de que nada ha funcionado. Entonces, tal vez, señora, se trata de otra cosa. En ese momento, la paciente queda muy sorprendida y perpleja porque ella no se esperaba esa pregunta. No se esperaba a que el fracaso en el que nos está poniendo nos sirva de palanca para llevarla hacia otro ámbito. Entonces, en este momento, le podemos decir que nos damos cuenta efectivamente que lo que está viviendo es muy difícil y que desafortunadamente todos los medios de la medicina somática han sido utilizados sin éxito. De esta manera estamos validando su emoción, es decir, estamos diciendo que hemos escuchado su queja, que hemos tratado de ayudarla, que no ha funcionado y que nos damos cuenta que está en dificultad. Cuando validamos la emoción de esta paciente, aumentamos la conectividad con ella y ese es el momento en el cual muy probablemente la paciente va a confiarnos algo que ya no es del orden somático, sino es del orden psicológico. Entonces nos va a decir efectivamente que tiene muchas angustias de muerte porque ha vivido, ha tenido este recorrido, esta trayectoria en medicina de la reproducción, que este embarazo es precioso, que tiene miedo de perderlo. Entonces ya de esta manera la sacamos de la queja y la llevamos a un ámbito que ya no es somático, sino psicológico. Entonces este es el momento en el cual ella está lista para escuchar que nuestros colegas son muy competentes desde el punto de vista somático, pero que no somos todopoderosos y que en este punto hay una clara indicación para que consulten a nuestros profesionales de la salud mental que hacen parte del equipo, como el cardiólogo, como el anestesista, como el pediatra, y de esta manera, para estas personas tiene sentido el venir a consultar a un psiquiatra. Entonces, este es el concepto que hemos forjado con Amina. Es cómo, en cierta manera, cómo utilizar la queja, cómo trabajar la queja para transformarla en algo útil, para transformarla en algo que haga sentir a nuestra paciente, que la hemos comprendido, que nos hemos dado cuenta que está... que tiene una forma de malestar, pero que este malestar no corresponde a lo somático, sino que corresponde a lo psicológico. Y de esta manera, nuestro colega del borde somático teje con la paciente esta pasarela que le permite a ella de llegar hasta nosotros. Cuando nosotros nos servimos de esta manera institucional de trabajar, porque como se han dado cuenta, entonces hay primeramente un encuentro clínico con la paciente, el pediatra, el obstetra reciben todas estas quejas, después las trabajamos juntos dentro del marco de nuestras reuniones clínicas, pensamos la situación juntos, imaginamos una estrategia, sabemos que esa estrategia no va a funcionar y cuando no funcione es cuando la conectividad con la paciente puede realizarse y la paciente puede sentir efectivamente que que somos conscientes de que tiene dificultades, pero que esas dificultades es mejor verlas con otros profesionales. Desde que a partir del momento que utilizamos esta estrategia institucional y cuando se la enseñamos a los jóvenes residentes, muy frecuentemente los residentes nos dicen que han dejado de sufrir la consulta. Es decir, para ellos, cuando veían a la señora Martínez que se queja
la veían en su horario de consulta a las 10 de la mañana, empezaban a decirse, uy, no, esta señora es muy pesada, ¿qué voy a hacer? Hubiera hecho mejor de no levantarme esta mañana, dejar que otra persona se ocupara de la señora Martínez. Cuando funcionamos de esta manera, nuestros jóvenes colegas vienen a decirnos que han dejado de sufrir la consulta y que incluso tienen placer de cierta manera, aprender a manejar la queja de las pacientes. Bueno, este es el primer concepto que quería compartirles en ese primer momento tan importante que es el momento de tejer co-construir esta alianza terapéutica con nuestras pacientes, con las parejas, lo cual nos va a permitir desplegar en torno a la transmisión de la vida todas estas herramientas terapéuticas y preventivas que conocemos. El segundo momento que me parece muy emblemático ya no es en el ámbito de la obstetricia normal, sino en el ámbito de la medicina fetal. Pero para que les pueda compartir este concepto, necesito contarles cuál es el marco legal de la interrupción médica del embarazo aquí en Francia. Francia e Israel son los únicos países que tienen una legislación que permite la interrupción médica del embarazo hasta su término. La ley es muy clara. La ley dice que el equipo de diagnóstico prenatal, que tiene una acreditación estatal que se renueva cada 5 años, el equipo de diagnóstico prenatal, una vez que ha desplegado todos los medios de la medicina moderna en torno de la situación de un feto y que ha concluido que la situación es de una particular gravedad, que es letal o que puede producir invalidez y por la cual no hay ninguna propuesta terapéutica en el día de hoy, cuando la situación de este feto es esta, tenemos que emitir una autorización médica para la realización de una interrupción médica del embarazo. Este es el primer tiempo. El segundo tiempo de la interrupción médica del embarazo es un tiempo de los padres. Los padres reciben esta información y los padres tienen el derecho de tomar posición. O aceptan la autorización que hemos emitido o no la aceptan. Y después, si la aceptan, pasamos al tercer tiempo de la interrupción médica del embarazo. Es el tiempo en el cual médicos, obstetras, anestesistas, pediatras y profesionales de la salud mental vamos a darle una forma concreta y única a cada interrupción médica del embarazo. Entonces, si yo resumo, en Francia podemos proponer la interrupción médica del embarazo hasta el término, hasta las 41 semanas de amenorrea. Tenemos 3 tiempos para la organización de una interrupción médica del embarazo y cuando hay una anomalía fetal, cuando diagnosticamos una anomalía fetal, hay 3 destinos posibles. Un destino posible es que este niño pueda nacer con un proyecto terapéutico curativo, que los padres elijan una interrupción médica del embarazo o que los padres elijan un proyecto de nacimiento en cuidados paliativos. Bueno, no tengo tiempo para ir más lejos con esta temática, pero necesito que tengan esto en la cabeza para que les pueda compartir lo que quiero compartirles. Entonces, es una trayectoria en la cual vamos a necesitar que darles mucho apoyo a los padres para que puedan seguir siendo padres. Bueno, ahora sí, entremos en el meollo del asunto. No sé cómo es la situación en Chile, pero en Francia, estadísticamente sabemos que las mujeres francesas tienen en promedio 4 embarazos.
tienen 2 hijos, tienen una pérdida, lo que llamamos una fausse couche. En este momento se me olvida cómo decimos esto en castellano, una pérdida precoz, y hacen una interrupción voluntaria del embarazo. Eh, entonces, en promedio, una mujer aquí en Francia tiene 4 embarazos, entre los 15 y los 45 años, tiene 2 hijos, tiene una interrupción voluntaria de un embarazo y tiene una pérdida precoz de un embarazo. Eso significa que una mujer francesa tiene 300 menstruaciones en su vida fértil, y de las 300 menstruaciones solamente 4 veces, 4 ciclos resultan en un embarazo. ¿Cómo podemos leer esto nosotros desde un punto de vista de la psicodinamia? Podemos pensar que permanentemente para una mujer entre los 15 y los 45 años, el deseo de ser madre, el deseo de transmitir la vida se presenta a ella, y que este deseo de ser madre va a encontrarse con todo lo que se opone a transmitir la vida: el trabajo, los estudios, la situación financiera, y que solamente 4 veces sobre 300, esta ambivalencia que se genera todos los meses se va a concluir por un embarazo. Pero la mayoría de las veces, 296 veces en promedio, esta ambivalencia va a encontrar un compromiso en la no transmisión de la vida. Entonces, ustedes tal vez están preguntando dónde quiero llegar. Ya vamos llegando. Esto significa que cada concepción es un momento único en la vida de una mujer, y que cada concepción es un nuevo compromiso que encuentra cada mujer entre esta ambivalencia, entre todo lo que la lleva a transmitir la vida, todo lo que la empuja a transmitir la vida, y todo lo que la retiene de transmitir la vida. Cuando una mujer está efectivamente embarazada, este equilibrio, este compromiso de ambivalencia se mueve, y cuando le anunciamos a esta mujer embarazada que el hijo que lleva dentro puede tener una anomalía fetal, vamos una vez más a desorganizar esta ambivalencia dentro de la realidad interna de esta mujer. Es decir, en poco tiempo, 3 veces le hemos desequilibrado esta ambivalencia. Una buena parte de nuestras pacientes, cuando reciben esta información, viven esta ambivalencia, viven este desequilibrio en la ambivalencia, con un refuerzo de todo lo que se oponía al embarazo. Y algunas de ellas van a tener lo que llamamos fantasmas de monstruosidad. Es decir, que este bebé amado, esperado hasta el momento del anuncio, se convierte para ellas en una especie de monstruo gigantesco que las va a devorar, que va a devorar su vida de mujer, que va a devorar su vida de pareja, que va a devorar su vida de familia, los hijos que ya han nacido, los hijos que van a venir después, van a ser aniquilados por este monstruo. Estas mujeres en general nos van a pedir una interrupción médica del embarazo con vehemencia, y todos sabemos que cuando una mujer nos pide una interrupción médica del embarazo con vehemencia, una vez que se ha realizado esta interrupción, la culpa y el sentimiento de indignidad son casi que la regla. Entonces, ¿qué debemos hacer en este tipo de situaciones? En este tipo de situaciones tenemos que humanizar al monstruo. Independientemente del destino de este embarazo, independientemente de que este niño nazca enfermo con un proyecto terapéutico, de que este niño nazca dentro de un proyecto de cuidados paliativos, o que este niño vaya hacia una interrupción médica del embarazo, independientemente del destino, ningún camino es bueno si no se llega a él siendo madre y siendo padre de un bebé enfermo. Si estas mujeres toman decisiones dictadas por el miedo y por los fantasmas de monstruosidad, cualquiera que sea esta decisión,
esta decisión se va a devolver en contra de ellas y se va a devolver en contra de ellas muy rápidamente bajo la forma de culpa y bajo la forma de indignidad. Y en general estas mujeres van a hacer un duelo perinatal patológico. Entonces, ¿cómo hacemos este proceso de humanizar al monstruo? Lo que tenemos que hacer es restablecer la ambivalencia. La ambivalencia es un excelente mecanismo de defensa de los seres humanos y tenemos que restablecerla. No podemos hacerlo solos, ni el obstetra solo, ni el especialista de la medicina fetal solo, ni el pediatra solo, ni el psiquiatra solo. Necesitamos hacerlo en equipo. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros aquí en nuestro hospital? Eh, necesitamos que haya un jefe, un director de orquesta. El director de orquesta es el obstetra especialista en medicina fetal. Es él que va a recopilar todas las informaciones, que va a hacer todas las indicaciones y todas las derivaciones necesarias y que en un momento dado va a organizar esta información y va a priorizarla con los padres y va a hacer una síntesis con los padres. Vamos a necesitar también un ecografista fetal que sea muy bueno haciendo diagnóstico prenatal, pero que sepa también hacer ecografías de contenencia emocional. Es decir, son ecografías en las cuales lo importante no es focalizarnos sobre la anomalía fetal, lo importante es mostrar el perfil, mostrar la mano, mostrar el pie y de una cierta manera tomar distancia de la anomalía fetal y en el marco de la ecografía fetal mostrar que se trata de un bebé humano. Necesitamos también que un especialista de la enfermedad de este niño trabaje con nosotros y que el especialista de la enfermedad que sufre este niño se vuelva el portavoz de este niño, es decir, que este colega pueda decirle a los padres lo que el niño no les puede decir porque es muy pequeño para que lo pueda manifestar, decir lo que podrá ser la vida de este niño si este niño llega a nacer. De esta manera, los padres pueden identificarse a nuestra atención sobre este feto enfermo y pueden utilizar esta identificación a nuestra atención para darse cuenta efectivamente que no se trata de un monstruo gigantesco que nos va a devorar, sino que se trata de un bebé enfermo que necesita a sus padres. Cuando nuestras mujeres y nuestras parejas han hecho ese recorrido, entonces están listos para llegar al consultorio del psicólogo o del psiquiatra o del psiquiatra infantil que trabaja en salud mental perinatal y ese es el momento en que nosotros podemos servirnos de toda esta trayectoria para evocar con los pacientes un concepto importante que es el concepto de promesa de vida. Es decir, una vez que los padres han hecho este recorrido, podemos preguntarnos con los padres si la promesa de vida de este niño es suficiente o si la promesa de vida de este niño no es suficiente teniendo en cuenta el sufrimiento que este niño puede vivir tal y como se lo ha presentado el especialista en la enfermedad que sufre este niño. Y en este momento, entonces, volvemos a poner a los padres en el lugar de los padres y estos padres pueden darse cuenta que la anomalía fetal los obliga a ser padres antes de tiempo. Es decir, la anomalía fetal los obliga a discernir en lugar del niño, porque el niño no puede discernir, y que les obliga a proteger y educar a este niño. Y en el ámbito del diagnóstico prenatal, nosotros consideramos en este país que evitarle a un niño que sufra hace parte, primero, de nuestro deber legal y ético en medicina fetal, de proponer la interrupción médica del embarazo, y segundo, eso hace parte de las prerrogativas de los padres de proteger a un niño del sufrimiento. Entonces, de esta manera, salimos de la monstruosidad la gran mayoría de las veces, volvemos a tener padres en posición de padres que toman decisiones de padres por los hijos. Y de esta manera, cualquiera que sea la decisión que ellos toman, tal vez es una decisión que tiene más futuro y que deja el horizonte abierto. Bueno, como siempre yo hablo mucho. Eh,
Para respetar los tiempos, voy a detenerme en este punto para que podamos conversar y para que podamos